mi nombre es Aaron Vance, yo soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga, Colombia, y para mí es un gran privilegio poder predicarles el día de hoy y compartir algo de la palabra de Dios. Estaremos estudiando un pasaje en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y pues comenzamos con un señor que se llama Juan el Bautista. Este señor Juan era un hombre muy interesante y su propósito total era esto, que estaba preparando el camino del Mesías, de Jesucristo. Y vivía en la misma generación y estaba predicando a la gente, bautizando a la gente y diciéndoles que se preparen sus corazones y que se arrepientan para prepararse para la venida y la llegada de este Mesías, el Cristo. Entonces un día él estaba pasando por ahí y ahí estamos comenzando la lectura el día de hoy. Entonces Juan capítulo 1, desde el versículo 29 hasta el 36, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradezco por este día y el privilegio para abrir tu palabra, Señor, y entenderla. Señor, ayúdanos a ver el mensaje del día de hoy. Señor, úsame como tu instrumento, que tú seas el Dios en este lugar, Señor, que tú salves a aquella persona que está buscando la salvación, está buscando esperanza y paz en su vida para contigo, Señor. Yo te pido que nos hables en una manera especial a través de la predicación de tu palabra. Te amamos, Dios, en tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pues hay una frase que dijo el Señor aquí que está predicando, el profeta, Juan el Bautista. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. La verdad es que había una palabra más impactante que cualquier otra que pudo haber dicho a este grupo de personas que le estaba oyendo en aquel día. Dijo: el Cordero de Dios. No solamente era cualquier otro cordero. ¿Por qué? La gente judía, en la religión judía, ellos tenían muchas tradiciones con los corderos. Desde el libro de Éxodo, cuando ellos salieron de la esclavitud con Moisés guiándoles y el Señor guiándoles fuera de Egipto, pues desde ese momento tienen el Cordero Pascal y están celebrando básicamente la liberación de Egipto. Cada año están celebrando esa fiesta. Y es una tradición, pues ellos también hacían ofrendas frecuentemente de corderos en el templo, día tras día tras día, y ofrendas diarias para los pecados personales y particulares, pues siempre fueron sacrificios para cubrir el pecado, pero temporáneamente. Entonces, cuando ellos escucharon la frase: he aquí el Cordero, pues estaban tal vez pensando, de repente estaban pensando: ¿será? ¿Será? El Cordero por fin está por llegar. No solamente es como cualquier otro cordero, no solamente es otro animal que tenemos que matar y sacrificar. Estos holocaustos solamente teníamos que hacer cada rato, pero ahora viene el Cordero de Dios. Pues yo creo que ellos estaban muy impactados, igual como nosotros debemos estar impactados por esta frase. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Cordero Pascal. Él es el que quita nuestro pecado. Él es el que murió en nuestro lugar para que no tengamos que morir ante Dios. Pues en Hebreos nos habla más de esto, o en Isaías 53, dice en el versículo 3 que Jesús estaba despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió Él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a Él por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pues la palabra de Dios dice que Jesús es el Cordero de Dios. No es como cualquier otra cosa, no es como cualquier otro paso de tradición. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Saben que desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, el enfoque es en el Cordero de Dios. En Génesis capítulo 3, cuando vemos que Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ellos pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, y habían resultados por eso, había fruto que tenían que pagar por su desobediencia. Pero el Señor les dio una promesa diciendo que voy a enviarles un Mesías. Y Él tuvo que matar a un cordero para darles pieles para cubrirse. Pero hasta la llegada del cumplimiento de esta promesa tan profunda y tan hermosa, que el Cordero vino a tomar nuestro lugar. No solo para pagar un sacrificio y cubrir el pecado por un momento, sino Él vino para pagar nuestro pecado por completo, para cancelar nuestra deuda por completo. ¡Wow! ¿Saben que la ley fue cumplida en Jesucristo nuestro Señor? Toda la ley, todos los mandamientos que dicen que nosotros hemos pecado y no hay nadie que no ha pecado. Nosotros somos culpables delante de Dios, pero la ley fue cumplida en la persona de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice en Hebreos 9, desde el 24 hasta el 28, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El libro de Hebreos está haciendo la conexión del Antiguo Testamento ahora para lo que hizo Cristo, diciendo que cada holocausto, cada sacrificio que tenían que hacer ellos era representativo de lo que Cristo iba a hacer Él mismo por nuestros pecados. Decía que toda la tradición que ellos tenían apuntaba siempre a un Mesías, a Cristo mismo, que cumplió todo esto. Y pues los sacerdotes en aquel día tenían que entrar con la sangre del Cordero todos los días y cada año con los diferentes sacrificios. Tenía que entrar en el santuario, tenía que entrar una vez al año en el lugar santísimo y derramando esa sangre, cubriendo el pecado del pueblo por un año más. Pero Cristo mismo, con su propia sangre, entró en ese lugar. Dice, no hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amigo, hoy es un día muy especial porque estamos viendo esto en su consumación. Estamos viendo que ya tenemos este plan de salvación abierto para cualquier persona que quiera creer. Y en ese día que Juan el Bautista estaba diciendo, he aquí el Cordero de Dios, me imagino que todas las mentes de toda la gente estaba corriendo, pensando, ¿puede ser? ¿Será que este Señor tan humilde que aparezca, este Señor va a quitar nuestro pecado? Que Él es
y Él será el cumplimiento de toda la tradición que hemos tenido y todas las leyes que hemos guardado y el mandamiento y el Antiguo Testamento, los profetas. ¿Será que Él es el cumplimiento de todo? Pues ellos mismos tenían que pensarlo. Usted también. Usted está ahí escuchando esta predicación donde quiera. Yo no sé dónde está usted, pero sé una cosa, que usted necesita un cordero para morir en su lugar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. En Hebreos vemos también que dice, sin la derramación de sangre no hay salvación, no hay perdón de pecados. Alguien tiene que morir porque así es la paga del pecado. Y Cristo murió en nuestro lugar. Él murió por usted y por mí, y Él es el Cordero de Dios, el último Cordero, el último. Ya no tenemos que matar a corderos, gracias a Dios. Yo honestamente no es algo que quisiera hacer. Nosotros confiamos en el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, y una vez para siempre Él se sacrificó a sí mismo, subió en esa cruz. En Juan 10 dice que Él es el buen pastor, pero Él da su vida por sus ovejas y sus corderos. Nosotros, si estamos creyendo en Él, nos da vida, pero Él dice, nadie quita mi vida, yo mismo me la pongo y la vuelvo a quitar. Dice, yo pongo mi vida para que ellos tengan vida. Él es nuestro Cordero, el último Cordero de Dios, que quitó nuestro pecado. No solo cubrió el pecado, sino que lo quitó. Y aquí en Hebreos apenas leímos que Él subió una vez para siempre. Él fue hecho pecado para que nosotros tengamos su justicia. Un texto muy hermoso en 2 Corintios 5:21 dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús no cometió ningún delito. En toda la eternidad que ha existido, nunca ha pecado. En este cuerpo humano que tenía aquí en la tierra hace 2000 años, Él nunca pecó. Si hubiera pecado, no sería el sacrificio perfecto, idóneo. Pero Él nunca pecó. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que fue hecho pecado por nosotros. Él no conoció pecado. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Él tomó nuestro castigo. Jesús tomó nuestro castigo, murió en mi lugar. Debía haber sido yo ahí en esa cruz, sufriendo. Debía haber sido yo en ese lugar, recibiendo los azotes, recibiendo los golpes, recibiendo las burlas. Pero fue mi Cristo. Él pagó una penalidad tan cruel. Dicen que la muerte en la cruz es una de las muertes más difíciles, más crueles que uno puede morir. Y Cristo hizo eso por mí y por usted también. Y por todo el mundo que quiera creer en Él. Él hizo eso. ¿Por qué? Porque es el último Cordero que quita el pecado del mundo. Ha sido así desde la fundación del mundo. Y antes, así fue el plan de Dios. Que Él muriera en nuestro lugar. Debemos creer en Él. Cristo es nuestra esperanza, es la única esperanza que tenemos. En 1 Timoteo 2, 4-6 dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo mismo. Él es el último Cordero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Pues vemos que hay muchas confianzas que podemos tener en esta vida. Yo puedo decir que estoy confiando en mi iglesia para salvarme, pero la verdad es que la iglesia no puede salvar. Ninguna iglesia, ninguna religión puede salvarnos. ¿Por qué? Pues en la Biblia vemos que eso no fue el propósito de la iglesia. La iglesia no podemos salvar, nada más podemos decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros nos salvamos. Juan el Bautista sabía que él tampoco pudo salvar. Él decía, he aquí
el Cordero de Dios, el único que hay, el único que puede cambiarnos realmente. Él es el Cordero de Dios y Él es el que no solo cubre el pecado, sino quita el pecado. Usted tiene pecado, todos lo sabemos. Yo como pastor, yo tengo pecado también. Yo no puedo pretender que soy perfecto porque yo sé que no soy perfecto. Ningún pastor lo es, ningún líder lo es, ninguna persona lo es. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Eso incluye a nosotros. Y nosotros intentamos hacer tantas buenas cosas para cubrir el pecado, pero no tenemos nada de redención total. No tenemos esperanza. ¿Por qué? Si confiamos en nosotros mismos, seguimos siendo imperfectos. Es interesante porque en esa cultura, la cultura judía, si vemos bien lo que dice en Éxodo, en Levítico, cuando está detallando lo que ellos debían hacer para la Pascua, en la fiesta de la Pascua, era un tiempo muy especial porque estaban conmemorando lo que Dios hizo, su liberación de Egipto. Y ellos, pues cada año cuando hacían eso, tenían que buscar un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un cordero varón perfecto, sin mancha, joven, lo mejor de lo mejor, y cada familia tenía que buscar uno de estos. Y es interesante porque dice que ellos tienen que recibir ese cordero en la casa para básicamente adoptarlo por un tiempo y examinarlo y estar seguro de que está bien, no esté enfermo, que no tenga mancha, que esté bien, porque estaba representando al Cordero, al último Cordero que iba a llegar, es Jesucristo mismo, y tenía que representarlo bien para que la gente entienda esto. Y había muchos que ofrecían sus corderos que no estaban muy bien, como los peores, los feos y los enfermos y los cojos. Ellos querían ofrecer esos sacrificios y muchos profetas fueron enviados de Dios diciendo: ustedes están intentando ofrecerme lo peor. Pero Él estaba regañándolos. Pero el asunto fue esto, que tenían que buscar lo mejor. Pues yo tengo 3 hijas y estas hijas son muy pequeñas y nosotros encontramos un perro un día en la calle en Barranquilla, Colombia, y pues estábamos ahí visitando, estábamos en una zona bajita ahí en Barranquilla, y estábamos en la plaza caminando, hablando con la gente, y aquí estaba un perrito muy pequeñito, estaba sentado en como un estanque de sangre de pollo, algo en el mercado. Pues era muy pobre. Este perrito era un pobrecito, que teníamos misericordia, compasión sobre él. Y las niñas, ustedes saben cómo son los niños, y muchos de nosotros, hasta nosotros adultos, de vez en cuando, que vemos algo que necesita ayuda y lo recibimos en la casa. Pues nosotros fuimos y llevamos a ese perro. Yo pensaba que iba a morir, pero lo llevamos a la casa nuestra y pues ahora tiene buena salud. Está en la casa nuestra, se llama Sparky. Pues nuestro perrito estaba ahí en la casa y lo restauramos y ya tiene buena salud, ya tiene energía. Pero imagínese, como 1 o 2 semanas después de tenerlo ahí en la casa, sacrificar a ese animal. Dice: bueno, Pastor Aarón, ¿por qué dice eso? Porque básicamente eso es lo que tenían que hacer cada año. Cada familia tenía que buscar un cordero, pero perfecto, no con manchas, no cojo, no enfermo, sino que tenía que buscar un cordero y recibirlo en la casa. Yo me imagino que los niños de ese día se hubieran enamorado de ese animal, pues ya lo hubieran nombrado, porque usted sabe, cuando uno da nombre a un animal, tiene que guardar ese animal como mascota. Pues yo me imagino que ellos hubieran recibido ese animal en la casa, y por lo que vemos en la Biblia, en Éxodo y Levítico, hubieran recibido ese animal y pues tal vez nombrado ese animal y examinado ese animal, y los niños hubieran estado jugando con ese animal. Pero un día llegó el día del sacrificio y tenía que ser un sacrificio personal. Yo creo que por eso tenemos tan detallado cómo debía haber sido, porque tenía que afectarles, tenía que ser algo personal, algo que les iba a impactar, algo que dolía un poquito. Pues de igual manera, Jesús para muchos no es su cordero, sino que es un cordero. Es otro líder espiritual, pero no es nadie personal. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero le pregunto a usted, ¿es su cordero
Es el Cordero de usted. Usted tiene algo de conexión con Él, ha confiado en Él, le conoce a Él, ve cómo ha sufrido por usted y ha recibido lo que le ofrece a usted, que es vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el último Cordero. Ya no queda sacrificio, sino hay que confiar en Él. Pues el Cordero, a través de toda la Biblia, vemos en varios textos, en Génesis capítulo 22, versículo 7. Entonces habló Isaac, Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pues en este texto podemos ver el contexto un poquito, tal vez otro día, pero en Génesis 22 usted puede estudiarlo. Abraham tenía mucha fe en Dios y Dios le había prometido un hijo, Isaac. En su vejez no tenía ningún hijo y dijo: pues no solamente voy a darle un hijo, sino sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos serán como las estrellas del cielo y la arena del mar, serán muchos. Y él no tenía ninguno. Pues por fin llegó el hijo de la promesa y el Señor le dijo: yo quiero que usted suba con su hijo y quiero que me lo entregue. Quiero que lo sacrifique. Entonces Abraham, pues yo como papá, yo no creo que podría hacer eso. Requeriría mucho tiempo pensando en esto y mucha oración, pero Abraham dijo: bueno, Señor, yo sé que tú siempre eres bueno para conmigo y yo confío en ti. Entonces subió en ese monte y tenía a Isaac, y Isaac, el hijo, era ya un joven, ya era muy fuerte y todo, y estaba cargando la leña, y tenía a Abraham el fuego, y estaban subiendo, y Isaac tal vez no sabía qué iba a acontecer. Tal vez sí tenía una idea, pero sería muy raro, ¿no? Entonces están subiendo, y la pregunta de Isaac es la pregunta de todo el Antiguo Testamento. Miren lo que dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Pues amigo, déjeme decirle que por todo el Antiguo Testamento estaban diciendo esto: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? En cada holocausto, en cada sacrificio, cada vez cuando hacían estos sacrificios para las transgresiones, para los pecados, para el pueblo, estaban diciendo: ¿dónde está el cordero? Estamos esperando al Mesías, estamos esperando al Cristo para que ya no tengamos que hacer esto. Porque, bueno, hay muchos corderos que están muriendo en nuestro lugar, y gracias a Dios por proveer una solución temporánea. Pero ¿dónde está el cordero? Y luego Juan, el texto que leímos, él decía esto en Juan 1:29. Cuando Juan vio a Jesús que venía a él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos esta idea de que en el texto de hoy estamos viendo que Juan dijo: he aquí, ahí está, el Cordero de Dios. El Antiguo Testamento decía: ¿dónde está el Cordero? Y Juan el Bautista decía: he aquí, ya llegó, ya está aquí, confiemos en Él, arrepentámonos y confiemos en Él. Él es nuestra esperanza. Y eventualmente, después de 3 años y medio después de este momento, Él subió en una cruz, le clavaron las manos en esa cruz y los pies, colocaron una corona de espinas así de largas en su cabeza, y después de azotarle, golpearle, y pues dice la Biblia que Él ni siquiera era reconocible como hombre, no parecía ni siquiera como humano, le golpearon tanto. Luego Él subió en esa cruz, y cada vez que tenía que respirar, le dolía mucho. Y no había hecho nada de transgresión, de pecado, pero cada vez que respiraba le dolía, porque tenía que subirse, y para subirse le dolían las manos, le dolían las piernas y los pies, le dolían los pulmones, porque estaba sufriendo mucho, y al sol del día, a pleno sol, Él estaba sufriendo y sufriendo, pensando en nosotros. ¿Por qué tuvo que morir así? Para tomar nuestro lugar. Y cuando Juan dijo: he aquí el Cordero, en esa generación pudieron ver: ahí está el Cordero de Dios. Ahora también podemos ver el testimonio de ellos: ahí está el Cordero de Dios, ahí está nuestra esperanza. Pero ¿saben qué? La historia no termina ahí.
que en el Antiguo Testamento decían, ¿dónde está el Cordero? Y en el Nuevo Testamento dice, he aquí el Cordero. Luego vemos en Apocalipsis 13, vamos a verlo. En Apocalipsis 5, versículo 12 y 13, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces, en el Antiguo Testamento decían esto, ¿dónde está el Cordero? En el Nuevo Testamento decían, he aquí, el Cordero, Él es, Cristo es. Y ahora, por la eternidad, dirán esto, digno es el Cordero que fue inmolado por nosotros. Digno es el Cordero. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Creador del universo. Se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su plenitud y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, pero Él murió en nuestro lugar como el último Cordero de Dios, el único que puede quitarnos el pecado, y por la eternidad cantaremos sus alabanzas diciendo, he aquí, digno es el Señor. Digno es el Cordero que fue inmolado por nosotros. ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo conoce? Espero que sí. Espero que no pase toda la vida confiando en la religión, ahí con toda la plenitud del sacrificio para el cumplimiento de la cancelación de su deuda, ahí al lado. Y está intentando pagar, y nunca podrá, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia habla de la segunda muerte, el lago de fuego, el infierno, y es un lugar real. Y honestamente, si usted está confiando en cualquier otra cosa, sino en Cristo, va a ir al lago de fuego. Así dice la Biblia. Pues yo no digo eso, la Biblia dice eso. Yo no quiero que usted vaya ahí. Ahora, donde esté usted, arrepiéntese, crea en el Cordero. Crea en Él, ponga su confianza en Él, en ningún otro. No es la religión, no es la iglesia que salva, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted hoy decide que verá el Cordero para salvación, debe decidir eso, debe confiar en Él para eso. Y usted hoy decida que dirá a otros también, como Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Seamos la voz diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para usted. Estamos para servirles en cualquier cosa. Muchas gracias y que Dios les bendiga.